Este día vamos a hablar acerca del dominio cognitivo experimental. Los integrantes del grupo son Marcia Guardado, Mario López, Manuel Mejía, Sandra Olmedo y Olga Quevedo. Objetivo: identificar cómo influyen los procesos cognitivos en el desarrollo de la personalidad. A lo largo de los últimos años se han despertado algunos problemas basados en los temas perceptivos, atencionales y de sistema de memoria, estructuras de conocimiento que poco a poco han venido a desembocar en lo que ahora conocemos como psicología experimental cognitiva. El dominio cognitivo experimental es el que se enfatiza en la comprensión de las percepciones y otras experiencias conscientes de las personas. Su enfoque es en el cómo se procesa la información, o sea, cómo la percibimos, a qué se le pone atención, cómo interpretamos los hechos de la vida, las metas y expectativas que se tienen a futuro. Las personas difieren entre sí en muchas formas, en la manera en que piensan, al igual que en el modo en que perciben, interpretan, recuerdan, desean y anticipan los eventos de su vida. Se organiza en diferentes niveles de procesos cognitivos. La percepción. El estilo perceptivo tiene que ver con la capacidad para enfocarse en los detalles, a pesar del desorden de la información de fondo. Este estilo de percibir puede tener implicaciones importantes para estilos de aprendizaje y las elecciones de carrera. Existen diferencias individuales en la sensibilidad a la estimulación sensorial, con algunos individuos, que son aumentadores, que son más sensibles que otros, los reductores. La interpretación. Otro aspecto de la cognición es la forma en la que las personas interpretan los eventos de su vida. Se refiere a dar significados. Este aparece como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo sobre el procesamiento del lenguaje, así como sobre el procesamiento de patrones visuales. Otra diferencia general entre las personas es en el centro de control, la tendencia a interpretar que los eventos están bajo nuestro control o que no están bajo nuestro control. Las metas. La personalidad también puede revelarse por la forma en la que las personas seleccionan proyectos y tareas para realizarlas en la vida. Si conoce lo que en realidad desea una persona de la vida, entonces es probable que conozca bastante bien a esa persona. Nuestras metas nos definen, y las estrategias con las que buscamos esos deseos ilustran los aspectos activos de la personalidad en nuestra vida diaria. La inteligencia. La inteligencia también se expuso junto con diferentes perspectivas sobre la misma, como por ejemplo, el logro académico frente a una aptitud para el aprendizaje. Se revisó el desarrollo histórico de la inteligencia, empezando con la perspectiva de esta, como un rasgo único, en general, hasta la tendencia actual hacia una visión de múltiples inteligencias. La cultura influye en cuáles habilidades y logros contribuyen hacia la inteligencia. A continuación veremos cómo influye el dominio cognitivo en nuestras emociones de nuestra personalidad. Las emociones pueden considerarse como estados o como rasgos, y ambos son patrones de experiencias. Son también cambios fisiológicos y cambios en el comportamiento o tendencias de acción. Los estados emocionales son de corta duración y de manera típica son causados por un suceso en el ambiente. El contenido emocional puede dividirse en forma amplia en emociones agradables y en emociones desagradables. Las emociones agradables se exponen la felicidad disposicional. Algunas personas son más felices que otras, y los psicólogos están elaborando teorías y recopilando datos para entender por qué las personas difieren en felicidad y cómo podrían incrementar su nivel de rasgo de felicidad. En síntesis, las emociones agradables se definen, según la información, en una sola emoción que viene siendo la felicidad. Bajo el enfoque del contenido de las emociones desagradables, se expusieron 3 disposiciones: ansiedad, depresión e ira. El rasgo de la ansiedad tiene muchos nombres en la literatura de la personalidad, incluyendo neuroticismo y afectividad negativa. Este rasgo de emoción parece tener componentes cognitivos distintos. Por otra parte, la depresión se define como un síndrome de experiencias y comportamientos asociados. Por tanto, debe entenderse como un trastorno del ánimo que se manifiesta mediante un conjunto de síntomas característicos
entre los cuales se puede mencionar la pérdida de la autoestima, pérdida de confianza en uno mismo, sentimiento de inferioridad, disminución marcada del apetito, aparición en la lentitud de las funciones motoras o agitación, disminución del peso corporal, desaparición del interés por las cosas que anteriormente resultaban placenteras y alteraciones del sueño, entre otros síntomas. La mayoría de los autores comparten la idea de que la depresión es un trastorno del estado de ánimo o trastorno afectivo, y el estado de ánimo deprimido es una de las condiciones psicopatológicas más frecuentes de los seres humanos. Luego continuamos con la propensión a la ira y la hostilidad, que también se exponen como un rasgo de afecto, y se examinaron las implicaciones para la salud y el bienestar de esta disposición. Llegamos a una conclusión de que estos tres aspectos de la personalidad o de las emociones, que son la ansiedad, la depresión y la ira, en la actualidad son temas de intenso interés por parte de los neurocientíficos, ya que están acumulando datos sobre los centros cerebrales implicados en la experiencia, al igual que en la regulación de cada una de estas emociones. Como último aspecto, tocaremos el estilo emocional, que es la forma típica en que una persona experimenta las emociones. Tendremos el conocimiento acerca del ser, que este se divide en tres áreas amplias, que es el autoconcepto, la autoestima y la identidad social. En la evolución del lenguaje hemos desarrollado un vocabulario rico para hablar acerca del yo, y esto refleja una preocupación general hacia nosotros mismos. Las personas se comportan en forma diferente cuando están interesadas en lo personal que cuando no lo estamos. Así que el concepto del ser es importante para entender cómo las personas interpretan su mundo, sus experiencias y sus acciones. El ser es una fuerza organizadora importante dentro de la persona. Sabemos entonces de que el ser viene siendo como nosotros nos vemos y como queremos que las demás personas nos vean, el propio concepto que uno tiene de sí mismo. En realidad estos son aspectos muy importantes que sirven para entender la personalidad. La noción de un ser tiene sentido desde un punto de vista en que nuestra vida cotidiana afecta también nuestras experiencias. Con frecuencia ocupamos términos como egoísta, ególatra, desinteresado, tímido y digno. Y otra razón por la que los psicólogos están interesados, y también porque el ser es quien desempeña una función importante en la organización de las experiencias del mundo de una persona, lo que la persona considera importante. Eso es lo que las cosas relevantes para su autoconcepto. Identificamos entonces que estas tres áreas las vamos a definir en este momento, empezando por el autoconcepto, que es la comprensión de una persona de sí misma, su historia. Inicia en la infancia y continúa desarrollándose a lo largo de nuestra vida por medio de experiencias repetidas de conciencia de sí mismo, en una colección de características que el niño usa para su autodefinición, como el género, la edad y la pertenencia a una familia particular. Los niños adquieren habilidades, talentos y comienzan a compararse con otros y a refinar su autoconcepto. Luego se desarrollan esquemas cognitivos alrededor de aspectos del ser. Estas estructuras de conocimiento son colecciones de características asociadas con el autoconcepto. La autoestima es la evaluación que hace una persona de su autoconcepto a lo largo de una dimensión, buena o malo. La investigación sobre la autoestima ha enfatizado la forma en que las personas responden al fracaso, y los hallazgos sugieren que los sujetos con autoestima alta perseveran frente al fracaso, mientras que los que tienen autoestima baja con frecuencia renuncian después de fracasar. Esto quiere decir que las personas tienen diferentes tipos de autoestima en concepción de ellos mismos. Quiere decir de que así como hay personas con autoestima alta y que se ha demostrado porque tienen una mayor capacidad de superar cualquier
situación que se les ponga en el camino. También hay personas con autoestima baja porque se les dificulta afrontar ese tipo de situaciones. Sin embargo, también hay diferentes tipos de autoestima. Hay personas que tienen la autoestima demasiado alta. Esto parece bueno en particular, sin embargo, esta autoestima en extremo se asocia con tendencias narcisistas, ya que puede producir en ocasiones respuestas agresivas a las amenazas de esa autoestima. Se ha demostrado que personas narcisistas con frecuencias pueden tomar represalias después de una retroalimentación negativa, es decir, no aceptan sus errores. Otro problema clínico también asociado con la autoestima es la timidez extrema. Aunque la timidez tiene algunos correlatos biológicos y se puede definir también como un rasgo de la personalidad, también se asocia con un estilo de paternidad controladora en exceso. Con frecuencia la timidez puede cambiarse por medio de esfuerzos de tratamiento. Esta es otra área de investigación también, en donde se muestra que las personas con autoestima alta se preocupan a menudo por aumentar su autoconcepto. O sea, les interesa demasiado la forma o la concepción que los demás tienen sobre ellos. Mientras que las personas que tienen una autoestima alta se preocupan también con autoestima baja, también se preocupan por protegerse de lo que toman por un insulto. Es decir, se autodefienden ante cualquier amenaza hacia su personalidad. Desde un punto de vista de la variabilidad de la autoestima, las personas variables parecen sensibles, en especial a los sucesos evolutivos de la vida, como los desaires sociales y los fracasos públicos. Otro de los aspectos que se involucran dentro de este segmento es la identidad social, que se manifiesta hacia afuera de la persona o es la impresión que una persona le da a los demás. La identidad se desarrolla con el tiempo por medio de relaciones con otros. Para muchas personas, el desarrollo de una identidad sigue un periodo de experimentación, pero para otros sucede con más facilidad al adoptar los roles sociales prefabricados. Hay periodos en la vida en que algunas personas sufren crisis de identidad y tienen que redefinir sus identidades sociales. El desarrollo de una identidad es una tarea de toda la vida, ya que la identidad cambia con los roles sociales cambiantes que vienen con la edad. Es decir, esto se manifiesta más que nada en lo que nosotros o lo que la persona adapta de la sociedad. Si una persona está en un ambiente o en un entorno, ya sea positivo o negativo, las personas adquieren ese tipo de personalidades o ese tipo de comportamientos que las demás personas puedan estar manifestando. Erikson acuñó el término de crisis de identidad también para referirse a la ansiedad que da al tener que redefinir la reputación social de uno. Hay dos clases de estas crisis. Una es la deficiencia de identidad por no formar una identidad adecuada y la otra es el conflicto de identidad, en el cual dos o más aspectos de la identidad entran en conflicto. A pesar de estas crisis y desafíos, la mayoría de las personas desarrolla una identidad sólida y otras las conocen por sus características únicas. Con esto damos finalizada la sesión del dominio cognitivo experimental, esperando que esta información sea útil para todos nosotros.